En este mundo primero tienes que conseguir el dinero, luego el poder y después las mujeres. Eso no es solo una frase, es la filosofía que destruyó un hombre. Tony Montana llegó a Estados Unidos sin nada, sin dinero, sin poder, sin futuro, pero con algo más peligroso que todo eso: hombre de grandeza. No quería ser uno más, quería el mundo y todo lo que había en él. Y lo consiguió: dinero, respeto, miedo. Pero hay algo que nadie te dice sobre el poder: no se comparte. Y mientras más tienes, más enemigos creas. Tony no confiaba en nadie, ni en sus socios, ni en sus amigos, ni siquiera en él mismo. Su imperio creció, pero su mente se destruyó. Paranoia, excesos, soledad. Porque cuando lo tienes todo, también tienes todo que perder. Y así terminó, solo, rodeado de enemigos, defendiendo un imperio que ya estaba roto por dentro. Y Tony Montana no perdió porque no fuera fuerte, perdió porque quería demasiado. Porque a veces el problema no es no tener nada, es no saber cuándo ya es suficiente. Pero hay algo que casi nadie analiza de Tony Montana. No era solo ambición, era miedo. Miedo a volverse nadie, miedo a perderlo todo, miedo a regresar a ese punto donde no tenía absolutamente nada. Y cuando una persona actúa desde el miedo, empieza a tomar decisiones que lo destruyen. Tony no confiaba en nadie, pero no porque los demás fueran peligrosos, sino porque él sabía lo que era capaz de hacer, sabía cómo se construía el poder, traicionando, mintiendo, eliminando a cualquiera que estorbara. Y en su mente, sí, él lo hizo. Los demás también podían hacerlo. Hay un momento que define su caída, cuando empieza a perder el control. Ya no toma decisiones frías, toma decisiones emocionales, impulsivas. Ese es el verdadero punto de quiebre, cuando deja de pensar como estratega y empieza a actuar con él. Su círculo se rompe, las personas que lo rodeaban ya no estaban por lealtad, estaban por interés, y cuando el dinero manda, la lealtad desaparece. Yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento. Esa frase define todo. Tony vivía en su propia verdad, una donde él era intocable, pero la realidad siempre cobra. Y al final no fue la policía, no fue un enemigo específico, no fue la mala suerte, fue él mismo, su ego, su paranoia, su incapacidad de parar. Y Tony Montana no es una historia de éxito, es una advertencia disfrazada de lujo, porque el problema no es querer más, es no saber cuándo detenerte. Porque hay personas que pierden todo por no tener nada, pero otras lo pierden todo por querer demasiado.